La geometría analítica puede, por ejemplo, calcular el punto medio de la distancia entre una coordenada de puntos x, y, siendo x 4 e y 6 expresada como a igual a 4,6. En la coordenada de puntos podemos trazar una recta, por lo tanto, para encontrar el punto medio solo se debe dividir los dos puntos de la siguiente manera: 4 más 6 dividido en 2. Eso será igual a 10 dividido en 2, que es igual a 5. Entonces, el punto medio de la coordenada 4,6 sería 5. Coordenadas cartesianas. El sistema en sí es un sistema bidimensional que se denomina plano cartesiano. El punto de intersección de las rectas, por definición, considera como el punto cero de las rectas y se conoce como origen de las coordenadas. Al eje horizontal o de las abscisas se le asignan los números reales de las x, y al eje vertical de las coordenadas se le asignan los números reales de las y. Al cortar las dos rectas, divide el plano en 4 regiones o zonas que se le denominan cuadrantes. El primer cuadrante es la región superior derecha, en la cual tanto la x como la y son números positivos. El segundo cuadrante, que es la región superior izquierda, solamente la y son positivos y la x pasan a ser números negativos. El tercer cuadrante, ambos corresponden como números negativos, tanto la x como la y. El cuarto cuadrante, solamente la x es positiva y la y es negativa. Las coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto de plano se determina por una distancia y por un ángulo. De manera más precisa, como sistema de referencia, se toma un punto O del plano al que se le llama origen o polo, y una recta dirigida, ya sea un rayo o un segmento, que pasa por O, llamada eje polar. Con este sistema de referencia y una unidad de medida métrica, todo punto P del plano corresponde a un par ordenado R, O, donde R es la distancia de P a origen y O es el ángulo formado entre el eje polar y la recta dirigida, OP, que va de O a P. El valor O crece en sentido antihorario, decrece en sentido horario, y la distancia R se conoce como la coordenada radial o radiovector, mientras que el ángulo es la coordenada angular o ángulo polar. Aquí tenemos un ejemplo en donde el origen se extiende un segmento hasta el lado 2,65. Se traza el segmento P y se considera como radio el valor 2,65 y el ángulo formado 155 grados. Entonces obtenemos que el punto P posee las coordenadas 2,655 y 155 grados. Ecuación de una línea recta. Llamamos línea recta a aquella que no se desvía y por lo tanto no tiene ni curvas ni ángulo. La primera ecuación es la recta que pasa por el origen. Tenemos una recta la cual pasa por el origen y la determinamos como el punto 0, B. Para determinar esta recta tenemos que y es igual a m, la pendiente, por x más b. De esta forma hallaremos el resultado de la recta. Punto medio de un segmento. Cuando pasemos un segmento en un plano cartesiano, en este caso el punto A y el punto B, y queremos determinar cuál es su punto medio, tenemos la ecuación. Para determinar m, que es el punto medio de ambos segmentos, es igual a x1 de A más x2 de B partido en 2, y2 de B más y1 de A partido en 2. Aquí determinamos mx y mi. Distancia entre dos puntos. Cuando poseemos dos puntos, en este caso el punto A y el punto B, y queremos conocer la distancia entre ambos,
Anotamos la siguiente ecuación, la cual distancia del nuevo punto P, Q es igual a la raíz cuadrada de x2 de B menos x1 de A al cuadrado más y2 de B menos y1 de A al cuadrado. La punto pendiente de una recta. Tenemos la recta que pasa por P, cuya pendiente es M. En este caso, la fórmula sería y menos y1, que sería la y de P, sería igual a la pendiente, entre paréntesis, x menos x1, que es la x de P. En caso de que no se conozca la pendiente de una recta, se puede determinar por medio de la siguiente fórmula. La pendiente va a ser igual a el y del punto 2, en este caso de B, menos el y del punto 1, en este caso A, dividido en la x del punto B menos la x del punto A. Rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Para determinar unas rectas paralelas en un plano cartesiano, se puede determinar que la pendiente de R es igual a la pendiente de S. Vector. Un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio, cuya longitud representa a escala una magnitud en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Para determinar un vector en un segmento, tenemos aquí el rayo AB, el cual su módulo sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, el módulo del vector es igual a la raíz cuadrada del vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado. Rectas perpendiculares. Son dos o más rectas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados, como las dos rectas dibujadas en la gráfica. Los ángulos de 90 grados también se llaman ángulos rectos. Acá podemos determinar que cuando tenemos dos rectas perpendiculares en un plano cartesiano, determinamos que la pendiente de R es igual a menos 1 pendiente de S. Curvas cónicas. Las curvas cónicas son definidas por las rectas que pasan por un punto fijo y por los puntos de una curva. La elipse, la circunferencia, la parábola y la hiperbola son curvas cónicas. A continuación se describen cada una de ellas. La circunferencia se le denomina a la curva plana cerrada, que es formada por todos los puntos del plano que están en un punto anterior, es decir, del centro de la circunferencia. Los puntos de una circunferencia son el radio, el centro de la circunferencia, el diámetro de la circunferencia, la cuerda y la recta tangente. Para determinar el radio de una circunferencia, o en sí determinar los puntos, la fórmula es la siguiente. Radio es igual a la raíz cuadrada de x, en este caso el x de q, menos h de p al cuadrado más i de q menos k de p al cuadrado. Aquí tenemos el primer ejemplo. Determinar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto 6,3 y cuyo centro se encuentra en 0,0, es decir, pasa por el origen. Aquí tenemos que el radio es el incógnito. Entonces, utilizando la fórmula, diremos que radio es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 0 al cuadrado más 6 menos 0 al cuadrado. Despejamos y tenemos que el radio al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, resolviendo, tenemos que el radio al cuadrado es igual a 9 más 36, obteniendo 45, y la raíz de 45 es igual a 3 raíz de 5. Entonces, el valor del radio es 3 raíz de 5.
Un segundo ejemplo es escribir la ecuación de la circunferencia de centro 3,4 y de radio 2. Una de las cualidades de la circunferencia es que el radio alrededor de toda la circunferencia tiene el mismo valor. Puede estar posicionado en esta dirección, en esta o acá, y será la misma. Y el diámetro de una circunferencia es el doble del radio. Aquí tenemos el valor del radio. Tenemos el valor del punto centro, pero no tenemos el del punto en extremo. Entonces la ecuación sería que 4, la raíz cuadrada de 2, o sea, sí, no, 2 al cuadrado es 2. Tenemos que x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 4. Aquí no se puede despejar, ya que como dijimos que el radio tenía el mismo valor en todos lados, podría dar cualquiera de los puntos a continuación. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, el foco, y de una recta fija, la directriz. Entonces la directriz y el foco son los que definen la parábola. La parábola puede ser obtenida como sección de una superficie cónica de revolución por un plano paralelo a una generatriz. Aquí tenemos los distintos puntos de la parábola. Tenemos el vértice, su eje focal o de simetría, el foco, la directriz y la distancia focal. El vértice es el punto de la parábola que coincide con el eje focal. El eje focal es la línea recta que divide simétricamente a la parábola en dos brazos y pasa por el vértice. El foco es el punto fijo de referencia que no pertenece a la parábola y que se ubica en el eje focal al interior de los brazos de la misma y de una distancia p del vértice. La directriz es una línea recta perpendicular al eje focal que se ubica a una distancia p del vértice y fuera de los brazos de la parábola. La distancia focal es el parámetro que indica la magnitud de la distancia entre vértice y foco, así como entre vértice y directriz. El lado recto es la cuerda focal que es perpendicular al eje focal. Para ilustrar la definición anterior, veamos las siguientes gráficas de una parábola. Aquí tenemos las ecuaciones de la parábola. Según el cuadrante, y al cuadrado es igual a 4px o y, según el cuadrante en el que está ubicado. La directriz, según su cuadrante también, puede ser que x sea más o menos p igual a 0. Como primer ejemplo, tenemos: determina la ecuación de la parábola que tiene directriz x igual a menos 3 y foco igual a 3,0. Sabemos que p es igual a 3 y que el lado recto es igual a 4p, que sería 4 por 3. Entonces, la ecuación sería y al cuadrado es igual a 4px, y al cuadrado es igual a 12x. Como segundo ejemplo, tenemos que la directriz es igual a y igual a 4 y el vértice pasa por el origen, es decir, 0,0. Sabemos que el foco es igual a 0, menos 4. El lado recto es igual a 4 por 4, que en este caso es 16. X al cuadrado es igual a menos 4p por y. X al cuadrado es igual a menos 16y.